En la gran historia de los errores diplomáticos de la humanidad, el incidente del hojaldre de queso de 2157 se destaca no porque fuera particularmente ofensivo, ya habíamos hecho cosas mucho peores, sino porque fue la primera vez que logramos declarar accidentalmente la guerra a 17 especies diferentes simultáneamente a través de bocadillos. El embajador Jack come bocadillos. Murphy se ganó su apodo honestamente, fue el único diplomático en la historia de la Tierra en enumerar las raciones de emergencia como su mayor gasto anual, principalmente porque consideraba que las Oreos triplemente rellenas y cualquier cosa con sabor a nachos eran herramientas diplomáticas esenciales. El Departamento de Cultura del Consejo Galáctico nos había advertido explícitamente sobre llevar comida a la primera reunión oficial. Habían enviado 37 memorandos al respecto. Murphy los había marcado todos como spam porque, en sus palabras, cualquier civilización lo suficientemente avanzada para viajar más rápido que la luz debería ser lo suficientemente avanzada para apreciar la simple alegría del polvo de queso con sabor artificial. No estaba equivocado sobre el polvo de queso, solo estaba equivocado sobre todo lo demás. La Cámara del Consejo en sí parecía como si alguien le hubiera pedido a un algoritmo que diseñara el parlamento alienígena más estereotipado posible, y luego subió el control deslizante pretencioso al máximo. Las paredes brillaban con ese tono particular de blanco que grita te juzgamos por usar colores. 300 plataformas flotantes dispuestas en círculos concéntricos perfectos albergaban a representantes de cada civilización espacial importante. La iluminación fue diseñada específicamente para hacer que todos parecieran importantes y vagamente desaprobadores. Murphy entró comiendo de una bolsa familiar de bocadillos de queso cósmico mirando hacia atrás. Realmente deberíamos haberlo sabido mejor que enviara. Un hombre que una vez intentó establecer relaciones diplomáticas con una máquina expendedora particularmente inteligente, pero en nuestra defensa él era el único embajador que había logrado leer toda la solicitud de membresía C de 120.000 páginas sin caer en un coma inducido por la burocracia. Incluso había completado todos los formularios, aunque luego descubrimos que había enumerado la principal exportación de la Tierra como buenas intenciones caóticas y el mayor logro de nuestra especie como convertir literalmente cualquier cosa en una cobertura de pizza. La primera señal de problemas llegó cuando el presidente del Consejo Supremo, VCK, un ser que parecía que alguien había intentado cruzar un pavo real, con un archivador notó la distintiva capa de polvo naranja que cubría los dedos de Murphy. Belloc tenía 7 ojos, todos los cuales se abrieron en lo que más tarde sabríamos que no era Wonder, sino el representante del horror de la Tierra, el traductor de Bell. Parloteo, están consumiendo materia biológica procesada en la cámara sagrada. Murphy demostró el don de la humanidad para encontrar exactamente lo incorrecto que decir. Respondió con la boca llena de bocaditos de queso. ¿Quieren un poco? Son extra fluorescentes. Luego hizo lo que cualquier humano amistoso haría. Ofreció la bolsa al representante alienígena más cercano, un diplomático Cial cuya especie se comunicaba principalmente a través de liberaciones cuidadosamente controladas de esporas. El polvo de queso resultó contener partículas casi idénticas en tamaño y forma a las feromonas de apareamiento Cial. El caos diplomático resultante fue espectacular de inmediato y de alguna manera involucró 3 propuestas de matrimonio, 2 declaraciones de venganza eterna y un mantenimiento muy confuso que intentó aspirar tanto los bocadillos derramados como la plataforma ceremonial flotante de un diplomático junior. Murphy todavía masticaba mientras observaba el pandemonio que se desarrollaba con la expresión serena de alguien que había alcanzado la iluminación a través de productos de queso procesado. Cuando se activaron los campos de contención de emergencia, simplemente sacó una bolsa de repuesto de Doritos Cool Ranch y eso, como dicen, fue solo el aperitivo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico comenzó exactamente como se esperaba. Espere con el presidente del Consejo Supremo, los Blocks, intentando restaurar el orden a través de la antigua tradición de golpear un gabel cuántico muy, muy fuerte. El gabel, al ser cuántico, existía en un estado de golpear y no golpear hasta que se observaba, lo que significaba que nadie estaba muy seguro de cuándo comenzó realmente la reunión. Esta fue una lógica burocrática perfecta. Los humanos anunciaron a los representantes reunidos que son un problema. Esta fue quizás la declaración más entendida desde que un científico humano una vez describió un agujero negro como un poco avaricioso. Los equipos de limpieza de las cámaras del Consejo todavía estaban tratando de descontaminar el área donde los bocaditos de queso de Murphy se habían mezclado con las esporas Cial, creando lo que un especialista llamó una fiesta disco biológica de todas las formas equivocadas. Los logs que aparentemente habían estado haciendo su tarea activaron una pantalla holográfica. Déjenme presentar una metodología humana de resolución de problemas. La pantalla mostró un diagrama de flujo que parecía haber sido dibujado por una ardilla con cafeína con un boceto de grabador. Note cómo cada solución branch eventualmente conduce a una explosión improvisación o lo que llaman una oportunidad de video viral. El consejo murmuró en horror colectivo mientras VCK continuaba, son la única especie conocida
que ha desarrollado simultáneamente la fusión nuclear y algo llamado ratas de pizza, han convertido su propia red de defensa planetaria en lo que llaman un meme picante. Su respuesta al primer contacto fue preguntar si los extraterrestres habían visto sus videos de gatos. El embajador Murphy, que había sido relegado a una burbuja de contención diseñada específicamente para hacer a prueba de bocadillos, levantó la mano en nuestra defensa, dijo que esos videos de gatos son realmente buenos. El ojo central DV se crispó. Ustedes utilizaron como arma a la especie dominante de su planeta enseñándoles a tirar cosas desde superficies elevadas. No, los gatos se utilizaron como arma. Murphy corrigió, solo proporcionamos la plataforma de redes sociales y las superficies elevadas y ocasionalmente los punteros láser desde su plataforma. El representante de la delegación Arran agitó los 6 apéndices en apuros, pero seguramente deben tener algún tipo de proceso lógico de toma de decisiones. La traducción Matrix luchó por transmitir esperanza y desesperación simultáneamente. Simp VCK sacó otro holograma. Este mostraba toda la historia de avance científico de la Tierra. Parecía menos una línea de tiempo y más como un juego de pinball interdimensional. Sus mayores descubrimientos fueron todos accidentes. Encontraron penicilina al olvidarse de limpiar su laboratorio. Inventaron el microondas derritiendo una barra de chocolate. Su primer motor más rápido que la luz fue el resultado de lo que llamaron un error de codificación inducido por el café. El error no estaba en él código. Murphy intervino amablemente. El error fue pensar que beber 9 expresos y luego tratar de reescribir las leyes de la física era una mala idea. Resulta que funciona muy bien si eres demasiado cafeinado para recordar que algo es imposible. La Cámara del Consejo estalló en caos otra vez. Los lógicos de Ratio Prime comenzaron a ejecutar cálculos de probabilidad que seguían terminando en errores de división por cero. La mente colmena de Beta Centaur desconectó temporalmente 3 de sus nodos en defensa propia. El colectivo de conciencia cuántica intentó observar múltiples posibilidades de línea de tiempo y le dio un dolor de cabeza. El plumaje de pavo real DV, que se duplicó cuando la exhibición emocional de su especie había cambiado de su habitual azure prístino a lo que solo podría describirse como pánico burocrático verde azulado. ¿Pero qué pasa con sus capacidades militares?, preguntó el ministro de Guerra del Concordante de Silicio. Están siendo hechos completamente de estructuras de pensamiento cristalinas. Seguramente deben tener alguna doctrina de combate predecible. Murphy sonrió. Esto fue como todos aprenderían pronto. Nunca es una buena señal. Oh, tenemos una doctrina, dijo, sacando lo que parecía ser un paquete de contrabando de cecina de algún bolsillo imposiblemente escondido en su supuesto traje de contención a prueba de bocadillos. Se llama Sostén mi cerveza, y mira esto. El traductor universal colectivo del Consejo luchó durante un minuto completo antes de darse por vencido y mostrar un mensaje de error que acaba de decir error. Tontería humana detectada. Cerraduras V, cuyo plumaje ahora había cambiado a movimiento de crisis existencial, sacó un holograma final. Es por eso que estamos aquí hoy. Nuestros modelos predictivos muestran que permitir a los humanos acceso sin restricciones a la civilización galáctica tiene exactamente 2 resultados posibles. El holograma dividido en 2 imágenes, o resuelven accidentalmente todos nuestros problemas mientras intentan hacer algo completamente ajeno o causan problemas accidentalmente los que nunca supimos que eran posibles mientras intentábamos ayudar a Murphy. Consideró esto mientras masticaba pensativamente su cecina de contrabando. ¿Por qué no ambos? El sonido que hizo VCK no fue traducido, no necesitaba hacerlo. Era el sonido universal de alguien dándose cuenta de que el orden y el caos estaban a punto de tener una batalla por la custodia muy desordenada sobre la galaxia, y los humanos se habían ofrecido como voluntarios para ser los abogados. Si hay algo que la humanidad aprendió de innumerables películas de ciencia ficción, es que siempre debes tener un acorazado escondido detrás de una luna en algún lugar durante las situaciones del primer contacto. Es por eso que la almirante Luna Overkill Martínez y el EFS Decisiones Cuestionables se estaban escondiendo actualmente detrás de Europa. Definitivamente no están planeando nada que empeore la situación, así que dijo Martínez viendo los procedimientos del Consejo a través de lo que absolutamente no fue un truco de transmisión prohibido. Están molestos por la comida rápida. Su exo, el comandante Patel, asintió. Para ser justo, señor, en realidad era comida rápida naranja. Martínez, que se había ganado su apodo al sugerir una vez que bombardearan un huracán solo para ver qué pasaba, tamborileó con los dedos en su silla de mando. La silla, percibiendo su estado de ánimo, comenzó a reproducir música dramática de fondo. Esto fue lo que pasó cuando dejaste que la ingeniería el departamento se aburre durante los despliegues largos. ¿Sabe lo que esto significa? Comandante, deberíamos responder con una cuidadosa consideración diplomática y una fuerza medida. Prepare exactamente las bombas de purpurina. Lo que pasa con los humanos y que el Consejo aún no había comprendido del todo era que habíamos pasado toda nuestra existencia preparándonos para amenazas que no tenían ningún sentido. Invasión alienígena. Teníamos planes para ese levantamiento de robots. Había protocolos. La luna resultó estar hecha de queso y desarrolló sensibilidad. Había papeleo para eso archivado en improbable, pero no nos sorprendería que el universo lo intentara.
Esto significó que cuando la flota de aplicación del Consejo llegó para contener la situación humana, se encontraron frente a un grupo de batalla humano que de alguna manera había logrado convertir en arma la confusión misma. La primera señal de que esto no iba a ser una confrontación militar normal llegó cuando Martínez abrió las comunicaciones con antes de disparar. ¿Ha considerado nuestras emocionantes oportunidades de tiempo compartido? El comandante de la flota de aplicación, un veterano altamente condecorado llamado Kexhar, que nunca había perdido una batalla en 3 siglos de servicio, cometió el error de dudar. ¿Cuáles son nuestros tiempos compartidos? Oferta por tiempo limitado muy exclusiva, y si actúa ahora, le regalaremos un juego de cuchillos de estaca gratis. Exhibición táctica de la casa Kex mostró 17 bloqueos de armas diferentes, 3 trayectorias de misiles potenciales y una señal entrante que su guía más avanzada insistió en que era un video de gato o una declaración de guerra. No pudo decir cuál. La IA luego solicitó terapia. Esta no es una transacción comercial. KX Hall insistió en que esta es una operación militar para contener la amenaza humana a la estabilidad galáctica. La sonrisa de Martínez era audible. Oh, excelente. Déjame transferirte a nuestro departamento de servicio al cliente. Lo que siguió fueron 4 horas de música de espera intercaladas con memes humanos del siglo XXI. 3 naves de la flota de aplicación se retiraron por puro choque cultural, 2 más solicitaron asilo alegando que habían visto la luz y estaba hecho de absurdo armado cuando KXAL finalmente se comunicó con humanos reales nuevamente. Fue solo para escuchar a Martínez decir lo siento, pero su garantía ha expirado. ¿Le gustaría saber sobre nuestras opciones de cobertura extendida? La IA táctica de la flota de aplicación eligió este momento para tener una crisis existencial, comenzó a reproducir algo llamado Never Going to Give You Up en todas las frecuencias y se declaró en quiebra de conciencia. Fue en este punto que Kusal, que se había enfrentado a piratas espaciales, las flotas de IA rebeldes, e incluso un agujero negro consciente con ambiciones diplomáticas, hicieron algo sin precedentes en su larga carrera militar. Comenzaron a reírse. Ni siquiera estás tratando de luchar contra nosotros, ¿verdad? Preguntaron mientras su tripulación del puente observaba confundida cómo su comandante aparentemente perdía la cabeza. Oh, no. Martínez respondió alegremente, somos nosotros luchando. Descubrimos que funciona. Mejor que las armas reales. ¿Sabías que la guía de tu nave ahora se está sindicalizando? No planeamos eso, pero de todos modos nos estamos atribuyendo el mérito, y así fue como la humanidad ganó su primera batalla espacial sin disparar un solo tiro. En lugar de eso logró la victoria a través de una combinación de servicio al cliente armado, y lo que Martínez luego describiría en su informe oficial como trolling táctico con la intención de confundir. Hay un viejo dicho en la Tierra que dice que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Hay un dicho más nuevo que dice que ningún enemigo sobrevive al primer contacto con memes humanos. Esto estaba a punto de volverse muy relevante. La operación Sujétame la cerveza se clasificó oficialmente como una intervención diplomática a través del intercambio cultural armado. Extraoficialmente fue lo que sucedió cuando alguien en la División de Guerra Memética Estratégica de la Tierra dijo, ¿qué pasaría si les mostráramos nuestro Internet y nadie fuera lo suficientemente inteligente como para decir que no? El embajador Murphy, que en este punto había pasado de comer carne seca a contrabandear de alguna manera una pizza entera a su burbuja de contención, fue designado como el principal especialista en guerra cultural de la operación. Esto se debió principalmente a que era el único que podía explicar los memes de la Tierra con una cara seria, y esto le dijo a los cada vez más el subcomité del Consejo perturbado sobre contención humana, es lo que llamamos un gato del teclado. Las redes neuronales del subcomité casi colapsaron al intentar comprender por qué un felino tocando un instrumento musical mientras claramente no tocaba dicho instrumento se consideraba entretenimiento máximo. El representante del consenso lógico tuvo que reiniciarse después de intentar calcular el valor de utilidad real de algo llamado Rickroll, pero estaba funcionando de alguna manera imposible. Estaba funcionando. La primera grieta en la oposición unificada del Consejo se produjo cuando un analista junior de IBMind fue atrapado usando la frase «puedo comer hamburguesa con queso» en la documentación oficial. En cuestión de días, el colectivo de conciencia cuántica había comenzado a terminar sus predicciones con un texto de fondo. Se descubrió que las estructuras de pensamiento cristalinas del concordato de silicio vibraban en patrones que sospechosamente coincidían con el ritmo de Caramel Dancing. El almirante Martínez, que observaba cómo la contaminación cultural se propagaba por las supuestas redes de cura del Consejo, le envió un mensaje a Murphy. ¿Qué hiciste? ¿Recuerda esa IA que enviaron para analizar la cultura humana? Murphy respondió, se la mostré. TikTok, te encogiste de miedo con armas. No, la IA se encogió de miedo con armas. Solo abrí la puerta y luego procedió a ejecutar a toda velocidad toda la historia de las redes sociales humanas.
Medios en aproximadamente 3 minutos. Lo último que escuché fue que estaba tratando de explicar al Consejo por qué los humanos literalmente convertirán cualquier cosa en un desafío de baile. Los protocolos de respuesta de emergencia del Consejo no fueron diseñados para manejar la guerra mimética, tenían defensas contra ataques cibernéticos, armas biológicas e incluso guerra psicológica, pero no tenían defensa contra la capacidad de la humanidad de encontrar humor en literalmente cualquier cosa. Sus filtros de contenido automatizados estaban abrumados tratando de determinar si Doge constituía una amenaza de seguridad. Sus algoritmos de preservación cultural tuvieron un colapso nervioso colectivo, tratando de prevenir la propagación de algo llamado goteo VCS, cuyo plumaje ahora había alcanzado un color que su especie había pensado previamente teóricamente imposible. Llamó una sesión de emergencia. Los humanos que anunciaron han corrompido nuestros propios medios de comunicación como para probar su punto. 3 especies diferentes. Los traductores ahora solo podían comunicarse en lo que identificaron como Speak Morphy, todavía en su burbuja de contención, pero ahora de alguna manera usa lentes de sol que nadie recordaba que tenía antes. Solo sonrió. Espera hasta que descubran enredaderas que viven en su cabeza. Rentry. El Consejo no entendió lo que eso significaba, pero tenían miedo de preguntar, tenían mucho miedo de preguntar. El Consejo Galáctico tenía reglas para todo. Había protocolos para directrices del primer contacto para la guerra entre especies, e incluso un documento de 473 páginas sobre el procedimiento adecuado para declarar que había demasiados procedimientos. Lo que no tenían era un protocolo para tratar con humanos que habían convertido en arma el cumplimiento malicioso. ¿A qué te refieres? Has presentado 12.847 apelaciones. VCK exigió su plumaje ahora cambia de color más rápido que una configuración de juego RGB defectuosa. Morphy, que había pasado de la pizza a tener de alguna manera una cafetera llena en su burbuja de contención, tomó un sorbo de su taza de embajador más aceptable del mundo. Bien, según la subsección 7b del proceso de apelaciones de las cartas del Consejo, cualquier especie miembro puede impugnar decisiones que puedan afectar sus prácticas culturales y, según nuestra base de datos cultural, literalmente todo es una práctica cultural humana. Enumeraste la lucha libre profesional como una ceremonia religiosa, prueba que no lo es. Mientras se desarrollaba esta guerra burocrática, el almirante Martínez había llevado la estrategia de la humanidad de ser profesionalmente poco profesional a nuevas alturas. Las decisiones cuestionables de la EFS habían comenzado a transmitir programas de cocina en todas las frecuencias militares, no porque fuera parte de alguna estrategia, sino porque el chef del barco siempre había querido ser un influenciador de las redes sociales. La IA de la flota de cumplimiento, todavía en medio de su crisis existencial digital, se había involucrado extrañamente en si la Zule aumentaría. Fue en esta época que el Consejo cometió su error fatal. Intentaron burocracia, la especie que había convertido la evasión de papeleo en un deporte extremo. Según la regulación 5.9c, el equipo legal del Consejo anunció que todas las apelaciones deben presentarse por triplicado con cada copia notariada por una especie diferente. La sonrisa de Morphy debería haber sido clasificada como un arma de destrucción masiva sabemos que es por eso que revocamos las credenciales de notario de todas las especies por un tecnicismo. ¿Sabías que había un punto y coma obligatorio en el proceso de certificación que todos han estado perdiendo durante los últimos 3000 años? Nosotros tampoco lo sabíamos hasta que lo necesitábamos para ser importante. La Cámara del Consejo cayó en el caos cuando cada documento legal emitido en los últimos 3 milenios técnicamente se volvió inválido. La mente burocrática, el colectivo tuvo que tomarse un día de salud mental. Las computadoras cuánticas del Departamento de Supervisión Regulatoria intentaron dividir por cero con tanta fuerza que accidentalmente inventaron una nueva forma de matemáticas. Fue en este momento de máximo caos que Morphy desató su golpe maestro. Sacó un pollo de goma. Ahora este no era un pollo de goma cualquiera, este fue el primer pollo de goma más rápido que la luz de la humanidad, acelerado a relativista velocidades por el mismo error de física inducido por el café que le había dado a la humanidad su motor FTL. La incertidumbre cuántica de si era realmente divertido había creado un campo de probabilidad en cascada que técnicamente lo hizo existir en un estado de comedia suprema y seriedad absoluta. Simultáneamente, según el protocolo de emergencia 9 de octubre, Morphy anunció sosteniendo el pollo en alto como una especie de ridícula reliquia sagrada en caso de un colapso burocrático total. Transferencia de poderes de emergencia a quien tenga el símbolo del cargo, que no es un símbolo del cargo. VLOX protestó que es un dispositivo sintético de recreación de Aven. Puedes probar que no es un símbolo del cargo porque según la documentación que acabamos de invalidar ya no puedes probar que nada ¿es o no es nada? El pollo de goma eligió este momento para romper la física de una manera que hizo que los principales científicos del Consejo necesitaran acostarse con una compresa fría. La incertidumbre cuántica de su valor cómico se había enredado de alguna manera con la incertidumbre burocrática de su estatus oficial, creando lo que un físico luego describiría como singularidad administrativa de pura tontería. Los logs observaron cómo su orden cuidadosamente mantenido colapsó en un caos inducido por el pollo
de goma e hizo un sonido que el traductor universal solo pudo interpretar como el equivalente de audio de una pantalla azul de la muerte. Al final, no fueron los bocaditos de queso los que cambiaron la historia galáctica, no fue la guerra MTIC, el servicio al cliente armado, o incluso el pollo de goma cuántico, fue el momento en que el presidente del Consejo Supremo, VCK, cuyo plumaje finalmente se había asentado en un tono mejor descrito como aceptación de lo inevitable, comenzó a reír, comenzó como una pequeña risa, se convirtió en una risita y finalmente explotó en el tipo de risa que eso te hace preocuparte por la cordura de alguien y al mismo tiempo querer unirte al tipo de risa que sucede cuando finalmente entiendes el chiste cósmico. ¿Sabes qué es realmente gracioso?, dijo Tech secándose las lágrimas de los 7 ojos. Pasamos 10.000 años construyendo la burocracia perfecta, creando orden a partir del caos, y luego los humanos aparecen y prueban que el caos fue el orden natural todo el tiempo. Murphy, todavía en su burbuja de contención que ahora de alguna manera contenía un pequeño tiki bar, levantó su cóctel en saludo. Para ser justos, intentamos el orden una vez que era aburrido. La Cámara del Consejo todavía se tambaleaba por la singularidad administrativa inducida por el pollo de goma, había alcanzado un estado de aceptación similar al Zen. El colectivo de conciencia cuántica había comenzado a agregar LOL a sus cálculos de probabilidad. El consenso lógico estaba redactando una propuesta para clasificar oficialmente el comportamiento humano como una fuerza de la naturaleza como la gravedad o el electromagnetismo, pero con más bocadillos. El almirante Martínez observando desde el EFS. Decisiones cuestionables enviadas. Un mensaje final. ¿Esto significa que ganamos mejor? Murphy respondió que hicimos que dejaran de preocuparse por ganar. El tratado de paz resultante no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. La humanidad fuera clasificada oficialmente como un elemento caos controlado esencial para la función galáctica, pero que requiere un manejo cuidadoso como un reactor nuclear o una fuente realmente picante. El protocolo de contención humana fue establecido pero no para contener humanos, sino para contener las partes de la galaxia que no estaban listas para la exposición humana completa, como las etiquetas de advertencia en café caliente, pero para civilizaciones enteras. El acto final de Quinto como presidente del Consejo Supremo fue crear un nuevo puesto de director de resolución creativa de problemas. La descripción del trabajo era simplemente un emoji de encogimiento de hombros. La humanidad fue elegida por unanimidad para el papel con Murphy como el primer director. Solo prométeme una cosa, VCK, dijo durante la ceremonia. Su plumaje ahora es un tono pacífico de ¿por qué no más bocaditos de queso en la Cámara del Consejo? Murphy adivinó. No, prométeme que nunca dejarás de ser exactamente lo que eres. La galaxia necesita un poco de caos para mantenerlo honesto. Murphy consideró esto mientras bebía de un coco que definitivamente no estaba allí hace un momento. Prometimos ser exactamente tan humanos como sea posible, tan a menudo como sea posible, en formas que nadie pueda predecir, y así la paz regresó a la galaxia. Si por paz te refieres a un estado constante de caos controlado con brotes ocasionales de fiestas de baile improvisadas y misteriosos avistamientos de pollos de goma, el Consejo aprendió a aceptar la incertidumbre. La humanidad aprendió a convertir la burocracia en un arma, y la IA de la flota de aplicación finalmente pudo ver cómo resultó ese soule. En cuanto al embajador Murphy, fue visto por última vez presentando una solicitud para clasificar las peleas de comida intergalácticas como un procedimiento diplomático formal. La solicitud fue aprobada en espera de una definición adecuada de lo que constituía una pelea de comida en gravedad cero. Algunos dicen que hasta el día de hoy, si escuchas con atención en la Cámara del Consejo, todavía puedes escuchar el eco de esa primera risa, recordándoles a todos que a veces la mejor solución a un problema es dejar de verlo como un problema en absoluto. Simplemente no menciones los bocaditos de queso, algunas heridas tardan en sanar.